Ser Podcast. Bienvenidos a todos, también a quienes sintonicen un nuevo capítulo de nuestro Comando N durante el tramo y el día que quieran a través de Ser Podcast en la compañía de Nacho Carretero y de Nuño Domínguez. Saludo a los dos, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Mira, voy a hacer ver que no os he visto. Vamos a hablar de pelo, ¿no? No, espera. Imagínate que no habéis venido aquí, que habéis entrado desde una emisora, de fuera de otro sitio, o de Portailine o lo que sea. Entonces yo voy a leer lo que nosotros teníamos previsto. ¿Vale? Digo Comando N cuando podría decir Comando M, con M de melenas. Y es que a la arriesgada aventura capilar de Nacho parece haberse sumado con igual entusiasmo un no menos desatado Nuño Domínguez. Por eso no descartamos que en el futuro tengamos que utilizar esta sintonía de barricada y convertir esta sección en una de música heavy. ¿Qué ha pasado, oyentes de la cadena SER? Que Nuño Domínguez se ha rapado. Me he pegado un buen rapado. El verano está aquí, tengo muchas ganas de irme de vacaciones y es una forma de expresar. Y ha destrozado el guión. Totalmente. Ha destrozado el arranque de programa. Nos ha destrozado el guión. De hecho, cuando llegó, ¿no avisáis? Cuando llegó aquí al estudio y apareció, ahí Sergio y alguno más casi fibrila. Lo ve y dice, ¿qué acabas de hacer? Claro, no le importó que se cortase porque el Sergio pelo. había estado ayer toda la tarde pensando en cómo hilar el guión, la música que le pondría al guión, y llega Nuño y se ha rapado. Eso cuando me han reconocido, porque la mayoría no me habéis reconocido. No, con mascarilla es claro. Imposible reconocerte. Ya sin mascarilla sí, pero con mascarilla. Y a ti no te da... Esto hay que avisar, ¿no? Esto se avisa. Sí. Cambios estéticos se avisan. ¿Y a ti no te da un poco de...? Sí, la verdad es que me dio un poco de envidia el verlo rapado y ahora con el calor, y yo que cada vez lo tengo más largo. Sí que me dio. Yo es que estoy a las puertas ya del volantazo con mi. Avisa, con mi peinado. Sergio, avisa. Avisaré, avisa, claro. Sergio. Visto lo visto, tendré Claro, que avisar. Hay que avisar. Bueno, hoy hablaremos de muchas cosas. Es que Sergio pone esto por envidia, ¿eh? Claro, porque Sergio no se puede rapar. Claro. Bueno, hablaremos de muchas llevan cosas. Un rape vitalicio. Claro. Pero dejadme un momentito, porque. Hace unos días, para ponernos en situación, hace unos días ocurría esto. Escuchamos a Rosa Menéndez, presidenta del CSIC. El premio CSIC Fundación BBVA de Comunicación Científica en la categoría dirigida a periodistas se ha concedido en su primera edición a Patricia Fernández de Lis, Nuño Domínguez, Manuel Ansede. Y claro, Nuño, nosotros Daniel dijimos, Mediavilla. siempre estamos Fariña, que si Fariña sí, que ahora Fariña es una serie, que ahora Fariña es una obra de teatro, que ahora Fariña te la secuestran, que ahora Fariña te la devuelven. A ver, Nuño, has ganado un premio. Por fin eres protagonista en esta sección. Sí, por fin puedo hablar de mis premios. Enhorabuena, Puedes Nuño, hablar de tu libro. Gracias, Enhorabuena. muchas gracias. Os lo Contento, agradezco ¿no? mucho. Muy contento, la verdad es que fue una sorpresa y la verdad un orgullo, sobre todo por el tiempo duro que estuvimos básicamente en el paro y montando materia. 2 años. Claro, porque esto materia nace de una experiencia de un despido. Muy traumática, claro. Nosotros estábamos todos en la sección de ciencia del Diario Público, que era ejemplar también, porque tenía muchas páginas de ciencia todos los días y funcionábamos como un reloj suizo, y se cerró la edición en papel y nos echaron a todos a la calle, y ahí fue cuando dijimos, oye, no nos podemos separar, somos un equipo, somos el equipo A de la ciencia y esto tiene que seguir adelante aunque no tengamos dinero. Así que bueno, ha sido un espaldarazo también por eso. Hombre, yo creo que muy merecido, ¿no? Porque materia es que es como una sección referencia. Y además lo que estamos aprendiendo tú y yo. Bueno. Gracias a materia y gracias a Nuño Domínguez. Si este premio sirve para seguir adelante, pues bienvenido mira, para sea. nosotros es que va a ser... Pensaba que ibas a terminar la frase. Que nosotros va a ser maravilloso. Va a ser fundamental, porque es que desde nuestras preguntas terrenales, desde nuestra ignorancia... No, pero ahora en serio, que materia es que es merecidísimo, Nuño merecidísimo, y además es que son una sección referencia. Ya no lo digo porque sea una sección que pertenece al país, es que es verdad, este año también se han llevado el Ortega y Gasset con el tema del contagio. Sí. Todas las semanas sacan temas que son referencia, que dan que hablar, y con la que pandemia, son apertura muchas veces del periódico, y que la ciencia abra un medio de comunicación me parece algo muy importante. Y que este premio
no es cualquier premio, es un premio muy importante. Me estáis sacando los colores. Bueno, pero espérate, porque además este es un premio que además también me parece muy importante por eso, que no es a una persona, sino que es a un equipo, que vosotros además quisisteis continuar con aquella aventura que habíais empezado en público y continuar. Tú eres parte del equipo, pero lo que hemos hecho ha sido, preguntar al resto del equipo que no están aquí, porque ellos no vienen, al resto de miembros de Materia, les hemos dicho que felicitaran a nuestro Nuño Domínguez, y esto es lo que nos han dicho. Nuño es un tipo que siempre deja huella, sino que se lo digan a un señor en Hungría cuando fue a cubrir un vertido allí que acabó queriendo ser su padre, o pues, en otro campo en el que no está tan dotado como el periodismo científico, que es el fútbol. David Moya, un antiguo jugador de la selección española, también se llevó un buen recuerdito del carenado. Nuño, muchas felicidades por este pedazo de premio que has ganado, que hemos ganado en Materia. Ya sabes que a veces me pones la cabeza loca y te mataría, pero también sabes que te quiero muchísimo y que sin ti Materia no podría existir, así que muchas gracias, te quiero mucho. Nuño, felicidades, que te mereces este premio más que nadie. Yo siempre digo que eres el mejor periodista científico de España, y lo demuestras cada día porque eres un todoterreno, capaz de hablar con el científico o la científica más importante del mundo en su ámbito, y siempre peleando ahí en el día a día, así que lo sepas que esto no habría sido posible sin ti. Así que un abrazo y un beso muy fuerte, tronco. Bueno, ¿qué te parece? Bueno, hay que decir que esto es sorpresa. Que totalmente. No lo sabía. Ahora voy a contar yo lo que estaba previsto. Me dijo Sara Vitores ayer. No, tenemos llamadas de los oyentes, no te preocupes, la primera parte, olvídate. Bueno, es que sí vamos increíble. Vamos a tener llamadas de los oyentes porque, insisto, son los compañeros del equipo de Nuño los que le felicitan. Son Daniel Mediavilla, Patricia Fernández de Lis, Javier Salas. Claro, y estábamos destacando la importancia de trabajar en equipo. Es un premio a todo un equipo, tú trabajas en equipo, tú una parte de tu trabajo lo haces más en solitario, y hoy queremos hablar de eso. Que estamos hablando de esta cuestión porque nuestro compañero Nuño Domínguez y todo el equipo de Materia en la sección de Ciencia del País ha sido galardonado con el premio CSIC Fundación BBVA de Comunicación Científica hace solo unos días. Antes de nada, para sentar un poco las bases, ¿qué condiciones deben cumplirse, Nuño, tú crees, para trabajar en equipo, para que se trabaje bien en equipo? Bueno, yo creo que la compenetración es fundamental y también cierta humildad, ¿no? Creo que es muy importante. Mi experiencia con Materia ha sido eso, que en periodismo sabéis, como todo el mundo sabe, que hay muchísimo ego y todos quieren brillar por encima de los demás, etcétera, y saber gestionar eso es muy importante, ¿no? Saber renunciar a no brillar tanto o no querer hacerlo tú todo y repartir el pan de cada día con tus hermanos, con tus compañeros, ¿no? Y también es muy importante tener un buen gestor de equipos, un buen director, un buen jefe, y en este caso nosotros tenemos probablemente a la mejor jefa, con perdón, mejorando lo presente, que es Patricia Fernández de Lis, que ha sido nuestra capitana general y sabe muy bien gestionar nuestros egos y nuestras cositas. Eso me parece muy importante. ¿Y tú eres más de trabajar? ¿Tú trabajas mucho solo? Sí, bueno, inevitablemente en periodismo, y sobre todo en periodismo escrito, porque es verdad que yo viniendo aquí a la radio veo que hay un trabajo en equipo fundamental y mucho más claro que en prensa escrita, me da la sensación. Es verdad que en la época, hace años con papel, pues sí que estabas más compenetrados con maquetación, con el editor, con no sé qué, pero en la época web, cuando cada redactor o reportero entra en el editor, sube su noticia, incluso el trabajo se hace mucho más individual. Y luego el periodista, como decía Nuño, y sobre todo el reportero, que es un poco mi perfil, tiene una naturaleza solitaria y yo me siento en el aspecto periodístico más a gusto trabajando solo. No por nada, también supongo que hay una cuota de ego, es inevitable, pero al final cuando tú viajas a un sitio, decides tú qué entrevistas, cómo haces, tal y cual, y no dependes de nada, no tienes que estar ni esperando, ni llevándote, ni arrastrando a nadie, pues yo personalmente trabajo mejor y creo que eso hace que el trabajo de reportero sea más solitario que otros trabajos y por tanto seamos peores trabajando en equipo. Yo tengo otra rama profesional que es el audiovisual, desarrollar proyectos audiovisuales, y ahí el trabajo coral y el trabajo en equipo es mucho más presente, mucho más visible, y eso pues está haciendo que tenga que aprender. Claro, es que aunque vayas, por ejemplo, a hacer un rodaje, aunque vayas tú y un cámara, eso ya es trabajo en equipo, que a veces nos pensamos que un equipo tiene que ser muy amplio, pero solo que vayas tú con un cámara es un trabajo en equipo. Ya no un rodaje, tú tienes que desarrollar un proyecto, tienes que compenetrarte con producción, con los guionistas, con los de arte, con el director,
motor, en fin, al final es un trabajo que aunque tú estés formando parte de todo el desarrollo, pues tienes que estar compenetrado con otros. Y yo creo que cada vez más nuestro trabajo nos lleva a eso, porque sí, venimos de esa tradición del reportero trabaja solo, pero ahora un reportero necesita a alguien que le haga un buen gráfico, o que, como tú dices, que le haga un buen vídeo, y te tienes que compenetrar bien con una cámara. Pues si te vas de viaje durante 10 días, 15 días... Tienes que entenderte. Tienes que también renunciar a decir, bueno, a mí me gustaría hacer esto para que mi historia quedase redonda, pero el cámara necesita esto, vamos a hacerlo primero. De hecho, ¿no? Nuño hablaba de compenetración que personal tan importante como la profesional. Tú te vas con un fotógrafo, con un cámara 5 días por ahí, tienes que y ser como personal. al segundo no puedas convivir, va a repercutir en el trabajo. Claro, y entiendo, por ejemplo, que en el equipo de materia hay una relación personal más allá de la relación profesional. Claro, nosotros es que no somos compañeros, no somos socios, somos hermanos casi, somos amigos, somos una familia. Uno de mis compañeros, Manuel Ansede, nos compara, no sé si habéis visto, bueno, si hablamos de ella aquí, la serie de Antidisturbios, pues nosotros somos como la lechera, esa lechera, ¿no? Entonces tenemos al rebelde que se queda dormido en la lechera, tenemos a todos los personajes. Mira, Ramón Nogueras es psicólogo conductual y ha estado con nosotros en más de una ocasión, trabajó en el Comando N hace un par de semanas cuando hablábamos del síndrome del impostor. Los buenos resultados de aquella experiencia, como consideramos que lo hizo bien, le hemos dicho, venga, pues puedes incorporarte otra vez a este equipo. Nos han llevado a pedir de nuevo su colaboración. Ramón Nogueras, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Primero quería felicitar a los chicos de materia porque todo lo que se hace en divulgación es positivo y creo que el premio es merecidísimo, así que mis más cordiales felicitaciones. Muchísimas gracias. Y luego, Ángels, por favor, yo estoy súper a favor de incorporar Barricada como sintonía del programa porque hay una deficiencia de heavy metal en esta sociedad y estoy de garrulo en chándal, no te puedo explicar hasta dónde, así que, y vergüenza cortarte la melena, eso no se hace, yo sí porque me estaba quedando calvo, pero tú no. Es que ahora iba a decir, como no te conozco físicamente, o no te recuerdo si te he visto, no sé ahora si llevas melena o eres calvo o llevas el pelo corto o largo. No hemos tenido el gusto, llevo el pelo corto porque desgraciadamente en la coronilla ya pues, pueden aterrizar las moscas, pero en sus buenos tiempos llevé el pelo hasta la cintura. Ramón, ¿en qué nos beneficia, en qué nos beneficia o en qué nos hace mejores, si es que nos hace mejores el trabajo en equipo? Bueno, el trabajo en equipo es un fenómeno muy interesante donde podemos observar muchísimas dinámicas de grupo muy relevante y muy dignas de estudio. De hecho, yo imparto una asignatura sobre trabajo en equipo y dinámicas de grupo en la universidad, o sea que también es un tema que tengo bastante por la mano. En primer lugar, hay un beneficio importantísimo que es el refuerzo social de hacer tareas con otras personas. En general, como especie hipersocial, la mayoría de nosotros nos resulta muy recompensante realizar tareas con otras personas. En segundo lugar, por supuesto, está la eficacia que se puede conseguir con una buena división de tareas, con lo cual podemos conseguir muchísimo más que individualmente. Y tenemos esta tendencia a buscar el contacto y la compañía con otro, y el trabajo en equipo esto puede suplir realmente y puede proporcionarnos un apoyo emocional cuando el equipo funciona bien, muy positivo y muy gratificante y que puede hacer mucho más llevadera y mucho más positiva la tarea. Hablaba antes Nuño de la importancia de gestionar un poco los egos, sobre todo en una profesión como la nuestra. Hay que aparcar ya no voy a decir el ego, el ansia de protagonismo cuando uno pertenece a un equipo. Sí, de hecho, uno de los modelos que yo enseño en la asignatura, en la universidad, precisamente ubica la formación del equipo equiparándolo en una tribu y la divide en fases, ¿no? Y hay una fase, la tercera, la fase intermedia, en la que el equipo funciona bien, pero precisamente se dan esos egos, esa idea de yo quiero superar a los demás, yo quiero que se vea que mi contribución es imprescindible, que si no fuera por mí no sería nada, y eso puede ser bien y el equipo puede funcionar bien y se puede estar bien, pero los equipos que son aún más eficaces desarrollan una idea de nuestros valores, nuestras metas compartidas, nuestros valores compartidos están por encima de nuestro brillo individual. Entonces sí, los mejores equipos son efectivamente capaces de aparcar su ego, por así decirlo, en busca de la consecución de las metas del grupo y en busca de perseguir esos valores. ¿Y qué es mejor? ¿Que haya una combinación de diferentes caracteres? Es decir, que haya caracteres fuertes, pero que haya pero que haya también, gente que se deje llevar más, ¿o todos deberían ser más o menos iguales? Hombre, Ángels, es que lo que cabría preguntarse es si es posible que no haya una mezcla de caracteres, porque a fin de cuentas la gente es súper diversa. O sea, es que en cualquier equipo de más de 3 o 4 personas yo creo que siempre se va a dar una mezcla importante de caracteres. No tiene por qué ser problemático, ni la homogeneidad hace necesariamente un mejor equipo. De hecho, en algunas circunstancias ser muy homogéneo, muy similar, pues puede llevar a roce y conflictos. Ojo, que los conflictos no son malos, los conflictos son positivos para el grupo.
Dime. Perdón, sí, me da la sensación, y no sé qué opinaréis, que cuando trabajas en equipo es muy importante respetar e incluso admirar, es decir, confiar profesionalmente en el otro. Hay partes que tú sabes que no controlas tanto y la tranquilidad de saber que esa otra parte, que otro compañero o compañera, lo va a sacar adelante, lo que tú tienes en la cabeza sin tener muy claro cómo, y entonces confías. Pero cuando no confías en esa persona y dices que lo va a hacer mal o no lo va a hacer como yo quiero, entonces ahí sí que se genera ese conflicto. Me estoy acordando del último reportaje que hice para El País, que es sobre las mafias de Marbella y la Costa del Sol, que al final fue un especial en el cual entraba la gente de arte, la gente de infografía, de coordinación, de edición, de diseño, de ilustración, o sea, un equipo global en el cual tú dices, joder, me encantaría hacer una infografía de esto y pero tal no cual, sé. pero no sé, y tengo que confiar y admirar a la persona que lo hace y te quedas como completamente tranquilo. Si no tienes esa sensación, se multiplican las dificultades para trabajar en equipo, entiendo, ¿no? Es que de hecho una de las tareas del líder es evidenciar a cada persona lo interdependiente que es de los demás. O sea, los buenos líderes precisamente una de las cosas que hacen es mostrarte que tú necesitas al otro, y eso evidentemente crea esta admiración y crea esta confianza que tú mencionas. Cuando hablamos de esprit de corps, cuando hablamos de espíritu de grupo, de lo que estamos hablando es del orgullo que sienten las personas de pertenecer a este equipo precisamente por estar rodeados de estas personas. O sea, que eso que tú dices es totalmente acertado, y es trabajo del líder crear ese ambiente. El papel del líder nunca se puede subestimar, nunca. Se ha mencionado la tribu, y es muy significativo porque yo creo que es una de las cosas que nos define como especie, ese trabajo en equipo, esa tribu, y una de las cosas que hace que nosotros estemos aquí sentados y no otra especie humana, que pudo ser así, es que nuestras tribus eran más grandes y colaboraban mejor, estaban especializados cada uno en algo y eran mucho más abiertas al contacto con otras tribus, a la cooperación con otras tribus. Claro, y Ramón, ¿se puede adaptar todo el mundo a trabajar en equipo? Y lo digo porque hablábamos de Nacho, ¿no? Que él está más acostumbrado a trabajar solo, y tú reconoces que te cuesta cuando tienes que empezar a trabajar en equipo. Cuando se lleva mucho tiempo trabajando en solitario, ¿es muy difícil adaptarse al trabajo en equipo? Claro, lógicamente es un cambio de contexto, y todos los cambios de contexto requieren una adaptación. Yo ahí me encuentro muy cerca de Nacho porque mi trabajo también es bastante solitario. Quiero decir, cuando tú trabajas como psicólogo en una consulta, pues estás tú solo con cada uno de tus consultantes, pero normalmente no estás con otras personas. Puedes reunirte, supervisar con otros compañeros o lo que sea, pero no es un trabajo en equipo como en otros puestos. Y sí, en efecto, tú te acostumbras y tienes que reaprender o volver a practicar las habilidades necesarias para trabajar en equipo. Eso es evidentemente así. Y luego, por supuesto, cada uno pues puede tener predisposiciones. Habrá gente más predispuesta a trabajar en equipo que otra. ¿Y saber formar buenos equipos es una habilidad? Absolutamente. El líder no nace, el líder se hace. Es una habilidad aprendida y enseñable. Pues, sí, porque además aquí en España pecamos muchas veces de líderes que no se quieren rodear de los mejores por estos miedos, estos temores a que les hagan sombra, y yo me he encontrado a lo largo de años. Pero yo creo que los mejores líderes son aquellos que reconocen sus deficiencias, tú lo decías antes, en determinados sectores, y te rodeas de los mejores. Por eso lo digo, que te hacen mejor a ti. Por eso lo digo, que no es lo habitual o no siempre ocurre. Pienso que empieza a cambiar un poco generacionalmente, pero antes no era así, y te encontrabas muchísimos casos que decías, ¿qué hace este tipo aquí de mano derecha de este? ¿O qué pinta si este es un inútil? Claro. Y se veía claramente. Sí. Claro, esto es así, ¿no, Ramón? De acuerdo con la investigación que he podido leer, los dos principales defectos de los jefes aquí en España son, por un lado, el micromanaging, esto de estar muy encima de lo que hace cada uno y de estar muchas veces supervisando y realizando tareas que en realidad no les correspondería hacer, sino que las tendrían que delegar al miembro del equipo. Y luego, por otro lado, al hilo de lo que decíais de rodearos de los mejores, es que un buen líder precisamente tiene que preparar a la gente para que funcione sin él. Los mejores equipos son autónomos. Los mejores equipos son aquellos en los que los miembros del equipo tienen una capacidad grande de resolución de problemas de forma autónoma, y donde el líder es simplemente un mediador que a lo mejor facilita algunos recursos que ellos no pueden obtener o lo que sea, pero donde muchas veces la gente viene con un problema y ellos mismos se encargan de buscar la solución sin que necesariamente el líder tenga que dictarla. Entonces, claro, tiene sentido rodearte de los mejores, pero si es que además es más eficiente, si es que trabajas menos. Claro. Es lógico. aunque sea por egoísmo. Ramón, muchísimas gracias. Claro. Muchísimas gracias. Hemos hecho un poco de ONG para ti y para Nacho, que no estáis acostumbrados a trabajar en equipo, y hemos hecho un poquitín de ONG y os hemos incorporado al equipo. Muchísimas gracias. Muy agradecidos. Un honor, un abrazo muy grande. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Vamos a escuchar a los oyentes, a ver si les gusta o no les gusta y qué experiencias tienen de trabajo en equipo. Ana, desde Santander, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Ana? ¿A ti te gusta trabajar en equipo? Sí,
por supuesto, me gustaba, porque ahora trabajo ya estoy jubilada, he sido maestra. Sí. Y yo creo que la educación en España adolece de ese tipo de enseñanzas. Entonces, pues quizás sea la asignatura pendiente. Hay profesores que lo hacen, sobre todo en primaria y en infantil. Sí. Pero creo que la secundaria, sospecho, yo he sido de primaria y de infantil, sí. Creo que adolece. Entonces creo que es muy interesante, lo han dicho sus contertulios o sus invitados, y sí, favorece mucho la mente, se abre, el aprendizaje entre iguales. Ana, ¿se educa demasiado en el individualismo, crees tú? Sí, y en la cuestión memorística. Yeah. A ver si las nuevas leyes, que a veces las leyes no son lo que cambian las cosas, pero sí que es verdad que sería importante que este tema se tratara, o sea, porque es favorecedor para todo, incluso para luego el desarrollo social de la humanidad. Ana, muchísimas gracias. Bueno, pues nada, gracias a ustedes. Sí, muchísimas gracias. Y adelante. Gracias, me ha parecido muy oportuno, es verdad, que esto es algo que hay que enseñar a la gente, yo creo, desde pequeño, ¿no? ¿Ves? A ti como de pequeño lo te enseñaron, claro, pues te dedicas de todas a trabajar formas, solo. Y por romper una lanza en el trabajo individual, la verdad es que el trabajar en solitario tiene algo bueno, y es que asumes responsabilidades o das pasos que no tienes en quién delegar. Entonces, pues tomas decisiones. Sí. Luego hay gente que ha trabajado toda la vida pues respondiendo ante un superior, que no va a dar un paso a asumir una responsabilidad. Digo por decir algo favorable del trabajo en solitario. Y es verdad que en los equipos hay quien elude las responsabilidades y se ve efectivamente. Pero de ahí lo que decía hay trabajos Ramón, ¿no? que son esencialmente solitarios, ¿no? Inevitablemente. Ser escritor, por ejemplo, claro. que sería un paso más, eso es una soledad tremenda, ¿no? Carlos, desde Pamplona, muy buenos días. A ver si está Carlos. Sí, hola, buenos días. Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿A ti te gusta trabajar en equipo? Sí, yo soy partidario de los equipos, pero unipersonales y que solo me contengan a mí. Muy bien. ¿Por qué eso? ¿Por qué? Porque tienen al mejor jefe, al mejor empleado, y lo tienen todos. No protesta el empleado. Pero ¿quién te lleva los cafés? Absolutamente. Yo me lo guiso, yo me lo como, y es como mejor funciona. Cuando haces depender, digamos, el éxito de un trabajo con otras personas, pues, bueno, como habéis hablado, los egos, los celos, los piques entre las personas a veces también plantean problemas que, bueno, hacen irresoluble pues una situación, o incluso, bueno, no lograr el objetivo. ¿Tú has tenido malas experiencias trabajando en equipo o no has trabajado nunca en equipo? He trabajado en equipo y la verdad es que al final yo creo que por personalidad terminas asumiendo funciones que no son las tuyas, porque al final, como tú, piensas que no lo va a hacer nadie. Igual es un problema también de no saber sosegar el propio ego, pero a mí me ha funcionado. Pues, ahora sí trabajo de manera individual, pero bueno, también tiene eso sus ventajas. Carlos, muchísimas gracias. A ti. Hasta luego. Y creo que hemos recuperado a Yolanda. Buenos días. Buenos días. Ahí estás, que decías, estaba encantada de hablar con nosotros y te has cortado ahí. Sí. ¿Te gusta trabajar en equipo, Yolanda? Me gusta muchísimo. Bueno, hay casos como el de Carlos o el de Nacho, que le gusta más trabajar individualmente, pero es verdad que yo creo que aporta muchísimo trabajar en equipo siempre y cuando lo hagan bien. Yo creo que también hablaba Ramón de eso, pero también a la inversa. El líder no tiene que estar dispuesto a hacer o tiene que ser capaz de hacer todo lo que le ordene al equipo, que es la manera de que el equipo confíe en él. Claro. Si es el típico líder que está todo el rato repartiendo órdenes. Y confiar en el equipo, ¿no? Lo del micromanaging, lo de a ver si lo vas a hacer bien o mal, déjame ver cómo lo has hecho, tal. No, hay que confiar. Creo que está Yolanda. Yolanda, ¿estás ahí? No nos rendimos. Por favor, sí. No nos rendimos, como dice Nacho, no nos rendimos. Eres enfermera, ¿no? Sí, trabajo en una UBI móvil y en un helicóptero sanitario en la Comunidad de Madrid. Y el trabajo en equipo es fundamental. Claro. Nosotros trabajamos un médico, una enfermera y 2 técnicos, y a veces nos encontramos en situaciones en pueblos muy, muy alejados de hospitales, donde, bueno, el líder es el médico, es el que recibe toda la información que nosotros vamos dando, cada uno tiene sus funciones, pero es verdad que una vez que él toma sus decisiones, pues se pone muchas veces a nuestro servicio, a lo que nosotros... El trabajo en equipo, se te escucha un poquitín mal, pero nos ha quedado más, no es un equipo sanitario cualquiera, no, es un equipo que requiere que todo el mundo dé mucho de sí.
Y también es en equipo como hacemos esta sección de Planeta, un engranaje entre Nuño Domínguez, Nacho Carretero, los redactores, producción, el técnico de sonido, los invitados. Una sección que hoy parte de una idea de Nuño, que se ha empeñado en hablarnos de, como nos ha dicho el libro, que deberían leer todos los adolescentes del mundo. Una biografía que se titula El Código de la Vida. ¿Qué es esto del Código de la Vida? El Código de la Vida es una biografía de Jennifer Doudna, que es una de las creadoras de CRISPR. Es una técnica para editar el genoma de cualquier ser vivo. Es decir, es la primera vez que ha permitido abrir la llave a un control de la naturaleza a los humanos que nunca hemos tenido. O sea, ya no solo entendemos de qué estamos hechos y cómo funcionamos, sino que podemos modificarlo, podemos crear nuestros propios seres vivos con cosas, con capacidades que no existían antes en la naturaleza. Esto es un poder extraordinario que requiere una cautela extraordinaria también. ¿Pero por qué es tan importante, crees, que lo lean los adolescentes? Porque todos los protagonistas, o muchos de los protagonistas de esta historia, eran jóvenes con curiosidad por el funcionamiento básico de la naturaleza, pero también con un interés o una capacidad bastante buena para las matemáticas, la programación, etc. Y se ve claramente en el libro que la tecnología del futuro va a ser esta. Es decir, los jóvenes de hoy, les interese o no, van a vivir con esto en su día a día. Va a haber fruta modificada con CRISPR, puede haber bebés cuyo genoma ya ha sido modificado. Entonces, es muy importante que lo conozcan porque van a tener que tomar decisiones sobre esto, y también sería genial que se interesasen por ello porque es la tecnología del futuro. Pasamos de la programación de chips a la programación de la vida. Esta es la tecnología que puede revolucionar este siglo. La edición genética, ¿piensas que es la revolución del siglo XXI? Yo creo que hace unos años yo le hubiera recomendado a alguien que estudiase programación informática. Ahora le recomendaría que estudiase genética, porque ya se han juntado las dos cosas. Pero digamos que la tecnología genética ya está y falta dirimir ahora hasta dónde queremos llevarla, cuál es el debate moral. Y por eso es muy importante que lo lean los jóvenes, porque ellos serán los que tengan que tomar esas decisiones. Es decir, queremos que alguien pueda pagar por tener un hijo con los ojos azules y el doble de masa muscular que una persona normal, por así decirlo. Francis Mojica es microbiólogo, investigador, profesor de Fisiología, Genética y Microbiología de la Universidad de Alicante. Dinos tú mismo, ¿quién es Mojica, Nuño? Bueno, Mojica es el primer científico que entendió para qué, qué era el CRISPR. El CRISPR se lo encuentra en unos microbios de las salinas de Santa Pola, y básicamente en la secuencia genética de estos bichos ve que hay trozos repetidos, y dándole vueltas se dio cuenta de que eran retratos robots de virus. Los microbios llevan un retrato robot de un virus, y en cuanto ese virus aparece y entra dentro de ese microbio, activa como unas especies de tijeras moleculares, que son el CRISPR, que parte por la mitad de ese virus, parte la secuencia genética del virus y lo inhabilita. Él se dio cuenta de que esas repeticiones en el genoma de los microbios era eso. Y de hecho le puso nombre, CRISPR, que creo que su mujer le dijo, esto es como un nombre de perro. Se lo voy a preguntar. Él lo contará mejor. Francis Mojica, muy buenos días. Hola, buen día, buenos días. Es que yo cada vez que iba citando la palabra CRISPR, Nuño, yo hacía ver cómo asentía con la cabeza, Nacho también, pero yo no sabía de qué estaba hablando. Ahora lo ha explicado, entiendo que lo ha explicado bien, pero ¿por qué le pusisteis el nombre de CRISPR? Lo ha explicado fenomenal. Bueno, le puse CRISPR como podía haberle llamado repeticioncitas cortas en el genoma de unos bichos muy raros. Pero ahí lo hubiéramos entendido. Mira, mejor. Pues eso sí, eso. No, bueno, básicamente pensamos en todas las características que tenían estas secuencias, porque repeticiones en el ADN de los seres vivos hay muchas, ¿no? Entonces teníamos que darle algún nombre que fuera distintivo, y para eso pues tener en cuenta todas sus características, algunas de las cuales eran únicas y otras no tanto, y jugar un poco con la primera letra de todas las palabras que hacían referencia a estas características, y al final salió CRISPR, ya te digo. Como podía haber salido otra cosa. No era mi favorito, también te lo tengo que decir. Y esta técnica CRISPR, sí, es que además no le pega una cosa tan importante, parece que tenga un nombre así como... Nosotros de broma en la redacción siempre lo llamamos los crispies. ¿Has hecho lo de los crispies? Yo estaba pensando, porque en catalán palomitas es crispetas, y me recordaba a las palomitas. ¿Cómo se puede aplicar esta técnica CRISPR a la medicina? ¿Qué avances puede traernos? De momento lo que está trayendo es una revolución a nivel de investigación, ¿verdad? Y eso es, digamos que eso es la base, que permite luego pues poder hacer frente a enfermedades o a muchas otras cuestiones. Lo que está permitiendo esta herramienta es investigar.
dentro de lo más oculto de los seres vivos, que es cómo funcionan, ¿no?, estos seres vivos en base a esa información del material genético, que es el que gobierna todo lo que ocurre dentro de la célula y por lo tanto en el ser vivo. Con esta técnica se está averiguando, ¿no?, cuáles son las relaciones entre los distintos paquetes de información que son los genes, para qué sirven, qué es lo que hacen, qué pasa si eliminas uno o silencias una información, o uno o 100 al mismo tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, este conocimiento está permitiendo, por ejemplo, identificar cuáles podrían ser nuevas dianas para fármacos, para tratamiento de enfermedades, ¿no? Por ejemplo, si sabes que una información genética es la responsable de una alteración que desemboca en el desarrollo de una determinada enfermedad, pues ya sabes que bloqueando esa información, claro, pues puedes evitar. Entonces, con CRISPR puedes tener esa información, pero es que además puedes llevar a cabo esa modificación genética para que un error, digamos, en el material genético responsable de la enfermedad pues deje de funcionar mal, ¿no? Y dé lugar a un resultado, digamos, una situación, digamos, de no enfermedad, ¿no? Estamos hablando de modificación genética para resolver o para curar enfermedades, pero podríamos, si hablamos de modificación genética, que lo apuntábamos antes con Nuño, ¿podríamos incluso elegir quién es ser, hacer humanos a medida? Bien, o sea que bueno, en teoría, dado que la información genética es lo que determina todas las características de todos los seres vivos, si tú puedes modificarla, puedes modificar cualquier carácter. Lo primero que hay que saber es cuáles son los responsables de esa información, de esas características, ¿no? Y como poder se puede hacer hoy en día con no demasiadas garantías, quizá dentro de unos años con mayor seguridad. O sea, en principio se podría hacer. No todas las características, pero algunas son tremendamente complejas y tienen muchos determinantes, ¿no? Y otras mucho más sencillas, ¿no? ¿Dónde estarían los límites? Los que marquemos, ¿no? Los que marquemos. O sea, se viene un debate político, ¿no? Claro. Aquí a corto plazo. Lo que pasa es que con esto de marcar los límites, luego siempre hay alguien que lo hace y luego ya se empieza a debatir, ¿no? De hecho, ya hay unos bebés que se crearon en China modificados con esta técnica. Me refiero que se viene un debate político, pues que la parte progresista va a defender algo, claro, es más claro. Francis, ¿será más un debate político que un debate científico? Las dos cosas tienen que formar parte del debate, ¿no? Entiendo que ahí tiene que haber un debate y además social. Date cuenta de la repercusión que puede tener esto en la humanidad en su conjunto. Puede que dentro de unos años lo de las competiciones deportivas no tenga sentido, porque sí cabe la posibilidad de que la gente se dope genéticamente, ¿no? ya, ¿qué mérito tiene pasarse horas entrenando si simplemente con una inyección vas a generar... O si puedes crear atletas de élite que sabes que van a ser los mejores. Es que solo hace falta un gen para multiplicarte la masa muscular, o sea, es solo modificar un solo gen. Y se ha hecho con perros, con ratones, y salen súper musculados, o sea que... Sí, con animales, sí. Entonces, Francis, como decía antes Nuño, la edición genética es la revolución del siglo XXI, sin ninguna duda. Es un cambio bestial, ¿no? Date cuenta que todos tenemos bastante asumido a día de hoy que si hay una alteración genética que da lugar a un síndrome, dices, pues mala suerte que has tenido, ¿no? Te ha tocado, ¿no? Sí. Las mutaciones genéticas son una lotería y a ti te ha tocado. Y la has heredado de tus progenitores, ¿no? Y te quedas con ello, sufriendo el resto de tu vida. Ahora, claro, dices, no, es que aunque te haya tocado hay una posibilidad de revertir esa mutación, ¿no? Y desde ese punto de vista, pues el cambio es radical, ¿no? En la forma de ver el destino de las personas y su salud, y estamos hablando de medicina, pero imagínate la cuestión que no es trivial de pues eso, los cultivos, la agricultura, la mejora en la productividad, el evitar, por ejemplo, tener que utilizar plaguicidas cuando puedes generar una planta que sea resistente a plagas, etcétera, etcétera. A plagas y a climas, ¿no? Estoy pensando en la hambruna en determinados puntos del planeta, sequías, exacto. En eso están, sí. Ajá. O sea, generar plantas que puedan crecer en terrenos donde ahora no pueden crecer por estrés hídrico, etcétera, etcétera. ¿Y hay suficiente dinero para este tipo de investigación? ¿Se necesitan más medios?
siempre hace falta más dinero si se quiere ir más rápido. Es decir, si hay poco dinero, pues se va despacito. Si hay mucho dinero, se va más rápido. Y básicamente esto no es barato, ¿no? Gratis no es, pero no es barato. Entonces, para optimizar estas cuestiones a un nivel que, por ejemplo, sea seguro a la hora de una terapia génica para administrarle a un paciente, pues esto es bastantes ceros detrás de unos cuantos números a la hora de poder utilizarlo, insisto, con garantías. Otra historia es trabajar con plantas donde pues ya el problema pues no es tan importante, ¿no? Pero en cualquier caso siempre hace falta. Hay países que invierten muchísimo, hay países que se han dado cuenta de lo que tenemos entre manos y lo han identificado como un objetivo prioritario, el invertir en investigación precisamente en CRISPR y otros no tanto, pero bueno. Pues Francis Mojica, ha sido muy, muy interesante. Muchísimas gracias por atendernos esta mañana. Nada, de nada, un placer, de verdad. Hasta luego, igualmente. Nuño, el libro es El Código de la Vida, es la lectura que hoy ha recomendado a los jóvenes españoles. Por Walter Isaacson, Editorial Debate. Y querías terminar con una frase de este libro. Con una frase suya, que además yo creo que tiene que ver con el trabajo en equipo, porque los científicos siempre trabajan en equipo, y dice: uno de los legados más importantes de la pandemia, recordar a los científicos la nobleza de su misión e infundir estos valores en una generación de alumnos, que cuando se planteen sus carreras tal vez tiendan más a apostar por la investigación científica, ahora que han visto lo fascinante e importante que puede ser. Claro, ¿tú crees que la pandemia va a cambiar en algo esto? Yo estoy convencido de que... Se ha puesto en primera página la ciencia, hemos hablado de ciencia, estamos hablando de ciencia muchísimo. ¿Tú crees que va a servir para que cambie el chip de muchos? Sí, y yo creo que uno de los temas más interesantes para dentro de poquito, de 1, 2, 3 años, será mirar las matriculaciones en carreras, por ejemplo, de ciencias de la vida o virología, tal. Sí, a mí me da la sensación de que se ha tomado un poquito más de conciencia, teniendo en cuenta que en España había cero conciencia, al menos desde el punto de vista político, cero conciencia de la importancia de la ciencia. Creo que se ha cobrado un poquito. Veremos cuánto dura. Ahora ya solo falta que se note con la financiación. Entonces ya sería definitivo. Tú y yo llegamos tarde para eso ya. Bueno, pero aquí estamos para preguntar tonterías. Exacto, nos damos por perdidos y para trabajar en equipo, que yo sé que un día a la semana no te hace daño. No, sí, hay que entrenar. Bueno, este pelo la semana que viene, ¿cómo lo ves? Yo lo voy a mantener. ¿La semana que viene todavía? Yo lo voy a mantener. Déjame ahí estoy ya a las puertas de esto, no, de un nuño. Avisa a Sergio, sobre todo. Sí, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. They say she's in the class 18, stuck in her daydream. Been this way since 18, but lately her face seems slowly sinking, wasting. Hoy por hoy, Àngels Barceló. ¿Qué significa la palabra tú? ¿Qué significa la palabra hogar? Es martes y hay clase de lengua por aquí. La radio, ya saben, que es la exaltación del poder de las voces. Aislamos los gestos y las caras y nos comunicamos con ustedes a través exclusivamente de lo que decimos, del lenguaje verbal. Pero les voy a confesar que cuando hablamos, tras el micrófono, gesticulamos, movemos las manos, reforzamos la expresión con el lenguaje gestual. Y de eso queremos hablar hoy con Lola Pons, catedrática de la Universidad de Sevilla, historiadora de la lengua. Hoy nos preguntamos por la comunicación que no se sostiene sobre palabras. Lola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. ¿Por qué gesticulamos cuando hablamos? Gesticulamos porque interactuar con alguien es un proceso muy complejo, donde no solo entra en juego lo que estamos diciendo, sino también cómo lo decimos, a qué distancia me sitúo del otro, cómo inflexiono la voz. Todo eso que la inteligencia artificial no puede o no sabe recrear tan fácilmente cuando, por ejemplo, le intentan enseñar a un robot. Pues todo eso lo hacemos los humanos. En la interacción cara a cara nos comunicamos con esos gestos e incluso, tú lo acabas de decir, cuando nuestros interlocutores no nos ven, seguimos gesticulando. Pienso en esas personas que gesticulan por la calle a la intemperie cuando van andando solo porque van hablando con el auricular del móvil. Entonces usamos gestos. ¿Pasa algo si no los usamos? No, no pasa nada. De hecho, la radio es la muestra de que podemos hablar sin gestos. Pero fíjate que precisamente porque en este medio que estamos usando en este momento no podemos colorear con gestos la expresión, a veces los presentadores nos vais aportando información a los oyentes. Nos decís, pues el entrevistado se está emocionando, está poniendo tal cara. Claro, entonces podemos decir que pesa más lo no verbal, que las palabras. Pesa muchísimo lo no verbal. De hecho, hay un dato muy famoso que se repite en todos los estudios sobre comunicación no verbal, que dice que en una cuantificación las palabras son el 30% de lo que
decimos. Y el 70% restante es no verbal. De hecho, tienes ese experimento que se ha hecho alguna vez, que está grabado en YouTube, de hablar a un niño con cara seria o con cara dulce, diciéndole, por ejemplo, con cara seria algo muy bonito o con cara dulce algo muy desagradable. Y vemos que al crío le impresiona mucho más el gesto o el tono de voz, las manos, más que lo que se dice. Y entonces la comunicación no verbal es tanto lo que hacemos con las manos, cómo gesticulamos, como la cara que ponemos. Claro, engloba muchos aspectos. Está el mover de las manos, pero está también la posición de la mirada, la distancia a la que te sitúas de tu interlocutor. En lingüística, de hecho, separan el paralenguaje de la kinésica. El paralenguaje es, por ejemplo, el uso del timbre, la velocidad, la seguridad que usamos al hablar, el titubeo, el suspiro. Si quieres, lo probamos en este momento. Ángeles, probemos, hazme una pregunta cualquiera. ¿Tienes ganas de vacaciones? Sí, frente a, por ejemplo, sí. Ahí tenemos, que estoy diciendo, claro, lo hay mismo. diferencias, sí. Hay diferencias, simplemente cambiando el elemento paralingüístico. Y junto con esos elementos paralingüísticos está también la kinésica, que son los gestos, mover las manos, poner expresiones en la cara. Y hay gestos que son inequívocos, por ejemplo, en una cultura. Si yo me pongo el dedo índice en la boca o en las narinas, estoy mandando callar. Si muevo la cabeza en línea vertical, estoy diciendo que sí. Ya, pero te has dicho una cosa, que es que son gestos inequívocos en una cultura, porque los gestos no son universales. Claro, los gestos son aprendidos, están ligados a sociedades, no tanto a lenguas, pero sí a sociedades. Piensa que, por ejemplo, cuando en español sacudimos la cabeza en horizontal, decimos que no, pero en Bulgaria eso es decir que sí, es justo lo contrario. O el gesto que une pulgar e índice para decir, vale, de acuerdo, ok, sí. Pues ese gesto en Turquía no lo hagas, Ángeles, porque es muy obsceno allí. Y con las mascarillas, Lola, ¿hemos agudizado la comunicación gestual? Yo creo que sí, en parte porque nos está quitando la posibilidad de la sonrisa, la posibilidad de la expresión de sorpresa, los saludos a partir de besos, de abrazos. A mí me ha hecho mucha gracia, por ejemplo, ver cómo en las reuniones políticas se ha empezado a extender ese gesto tan oriental de unir las palmas, bajar la cabeza, como rezando, pero con las manos a la altura del pecho. Ese es el gesto del namaste que usan en las despedidas de las clases de yoga. Otras veces, cuando nuestros políticos, por ejemplo, bueno, nosotros nos ponemos la mano sobre el corazón, pues parece que vamos a hacer el juramento a la bandera de los Estados Unidos. Hoy todos estamos jurando las barras y estrellas. Pero fíjate que ese tipo de gestos que nos salen ahora espontáneamente pueden ser cambiantes de manera deliberada. Por ejemplo, ese gesto americano que hacen todos los críos en los colegios americanos por la mañana del juramento de la lealtad, pues antes en Estados Unidos se hacía con el saludo romano de la mano derecha extendida hacia la bandera. Eso se llamaba el saludo Bellamy, pero bueno, era el saludo romano, pero como coincidía con el que adoptaron los nazis, los estadounidenses terminaron abandonando ese saludo. ¿Y hay gestos, Lola, que pueden importarse de una cultura a otra? Sí, por ejemplo, pienso en un gesto que en Europa asociamos últimamente al surf, ¿no? Cerrar el puño, pero dejar fuera el pulgar y el meñique, levantando la mano, moviéndola como saludando. Eso se conoce como señal de shaka y se liga a los saludos en Hawái entre surferos. Es el mismo gesto si lo piensas que en España usamos utilizando la misma posición de la mano, pero si apuntas el pulgar hacia la boca, es el gesto de la bebida, ¿no? El gesto del porrón en España. Y si te subes el pulgar a la oreja, es la señal de hablar por teléfono. La llamada telefónica, exacto. ¿Somos gesteros en España? Somos muy gesteros y a mí me encanta. Vivan los gestos, abajo la contención y viva la expresividad. Y de esto de ser gesteros habla el poema con el que cerramos hoy, de Claudio Rodríguez. ¿Por qué desplaza al mismo aire el gesto de la entrega o del robo? El que cierra una puerta o el que la abre, el que da luz o apaga. Porque es el mismo el giro del brazo cuando siembra que cuando siega, el de amor que el del asesinato. Nosotros, tan gesteros, pero tampoco alegres, raza que solo supo tejer banderas, raza de desfiles, de fantasías y de dinastías, hagamos otras señas. Hasta la semana que viene, Lola. Adiós. Un beso. Que el tiempo ha pasado y que ya nada es igual, que los días escapan y no vuelven más. Ay, ay, sé que nada. Hoy por hoy.
Llevamos toda la temporada intentando explicar cómo la tecnología está cambiando nuestro mundo, pero a donde no llegan los relatos de la realidad, que nos hace aquí todas las semanas Jaime García Cantero, pueden que lleguen los relatos de ficción. Jaime, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Ángels. ¿La realidad tecnológica la podrían estar entendiendo mejor los creadores de ficciones que los analistas de la realidad? Pues posiblemente sí, ¿no? Yo creo que muchas veces, eso lo hemos vivido todos, las grandes novelas cuentan mejor la historia a veces que los libros de historia. Y estamos en un momento en que la ficción está dominada por la tecnología. ¿Vale? Abrir cualquier plataforma o irse a cualquier librería y ver que hay un montón de libros de cualquier género, un montón de series y un montón de películas que utilizan o tienen como punto de partida la tecnología, la construcción del futuro, las distopías que están tan de moda. ¿Van por delante de la realidad muchas de ellas, tú crees? Pues fíjate, yo creo que cada vez es más delante, es más difícil ir por delante. Y te cuento porque el productor ejecutivo de Years and Years, que es esta serie de HBO, sí, él contaba que cuando estaba rodando, él estaba muy preocupado porque le daba miedo que la realidad adelantara a la ficción. Y cuando ves hoy la serie y ves que todo se basa en una... Yo la vi ya hace unos cuantos meses y ya me pareció real. Imagínate, a medida que avance el tiempo, ¿no? Un presidente populista que critica a sus ministros en el Reino Unido, pues es que parece bastante real. Bastante real. Sí. Y esto está hecho hace año y medio, ¿no? Que es la serie de Years and Years. Entonces, yo creo que es muy interesante este ejercicio que a veces hacen la gente de la ficción de contarnos en futuro problemas que están bastante en nuestro presente. Todas las épocas de grandes avances tecnológicos tienen grandes autores de ciencia ficción, o como la llaman ahora, ficción especulativa. La revolución industrial tuvo a Julio Verne, la exploración espacial a Isaac Asimov, a Philip K. Dick. ¿Quiénes son los autores que están contando ahora la revolución digital? ¿A quién se va a leer dentro de 50 años para comprender este tiempo? Pues posiblemente el autor más de moda, ya hemos hablado aquí alguna vez, es Ted Chiang, es un poco la voz más dominante, ¿no? de la nueva ciencia ficción. Además, yo creo que es un autor que tiene mucho en común pues con Borges, con Bradbury, con esta gente que tiene una visión como muy poética del futuro y que se hace como grandes preguntas. Además estuvo el fin de semana pasado aquí en Barcelona, estuvo en Cosmópolis y es uno de estos escritores estrella del rock que tiene un montón de fans por donde va y que hay muchísima gente que lee sus libros que son muy provocadores. Pero también muy interesante ver cómo muchos de los grandes novelistas actuales, Jonathan Franzen con Pureza, Delillo con El silencio, pues también están escribiendo sobre tecnología. Gente como Delillo que tiene 82 años, ¿no? Y está escribiendo sobre tecnología. Y yo creo que este año la gran novedad son los libros que son crónicas de la realidad, pero desde un punto de vista que los asemeja más a la ficción. Y ahí el libro del año es sin duda Valle Inquietante de Ann Wiener, que es un libro súper recomendable sobre la otra cara de Silicon Valley. ¿Y esto es muy denso? ¿Todo el mundo puede entenderlo, puede acceder a este tipo de lecturas? Ted Chiang es para gente habituada a leer ciencia ficción, ¿vale? O sea, no es para todos los públicos. Delillo o Jonathan Franzen son grandes novelistas y hay gente que le gusten las grandes novelas, le encantará cualquiera de ellos. O otro libro que muy recomendable es Nosotros las máquinas, de Ian McEwan, que también es otro de los popes, ¿no? Hoy en día, sobre todo de la novela británica. Vamos a ir destacando unas cuantas y vamos a empezar por la comedia. ¿Qué es esto que estamos escuchando? Pues este señor que yo he descubierto hace 15 días y me tiene bastante obsesionado, ¿vale? Se llama Bob Burhan y cuando te lo cuentan a lo mejor es poco esperanzador porque es un ex-youtuber y cómico norteamericano, pero que aquí es más conocido como actor porque aparece en Una joven prometedora, que es una comedia muy divertida del último año, y él durante toda la pandemia se ha grabado en su casa, él solo, haciendo una especie de show que es simplemente canciones, y como vemos él canta bastante bien, toca un montón de instrumentos, pero aparte tiene letras tremendamente divertidas que todas hablan de tecnología, absolutamente todas. Todas sus letras son sobre tecnología. En este especial sí, la primera mitad son todo canciones muy divertidas, luego hay un intermedio en medio del programa y a partir del intermedio ya empieza a ser la cosa como un poco más dramática, pero el tema central es siempre su relación con la tecnología. Él hace videollamadas con su madre, como casi todos, compra en Amazon y también lo canta, busca en internet y también lo canta, está triste y busca relacionarse y conocer parejas a través de una aplicación. Y todo esto lo va contando con canciones como esta que escuchamos. Vamos a hacer una cosa, él se llama Bob Burhan. Hemos quedado. Como lo más gracioso de estas canciones es la letra, como decíamos ahora con Jaime, le hemos pedido a Pepe Rubio que nos doble a Bob Burhan para saber de qué estamos hablando. Vamos con Pepe en el papel de Bob Burhan. Sexting. No es sexo, pero es la mejor alternativa. Sexting. Estoy en la cama, estoy preparado. Hoy me lo voy a tomar con calma.
Usaremos solo emoticonos. No necesitamos dicción fonética. Hablaremos sucio como los antiguos egipcios. Poeta de la tecnología, ¿no? Un poeta de la tecnología. Ahora viene la parte del melocotón y la zanahoria, que es muy divertida. A ver. Creo que ya había terminado el doblaje. Es que el tono de Pepe es maravilloso para la canción, ¿eh? Yo creo que pronto le quita el trabajo a Bob Burhan. Y mira, le hemos pedido a Nausle que nos doble otra de las más divertidas. Un aguacate, un poema escrito en la arena, nieve recién caída, un labrador con una corona de flores. ¿Esto es el cielo? ¿O es el Instagram de una mujer blanca? Esta es un clásico inmediato. Claro, no sabía dónde nos iba a llevar la canción. O sea, esta va de Instagram. Y si lo ves cómo lo ha grabado él, es maravilloso, porque todos, si tenemos Instagram, hemos visto a alguien hacerse fotos parecidas a las que se hace Bow en este vídeo, en el que parodia, ¿no?, la cuenta de una mujer blanca en Instagram. Todo eso lo podemos encontrar en YouTube. Todo esto está, la parte está en YouTube, y el programa completo está en la plataforma Netflix. Es un programa de Netflix, se llama Inside by Bow Burhan. Mira, vamos a ver si tenemos la de Bezos. CEO, entrepreneur, born in 1964, Jeffrey Bezos. CEO, entrepreneur, born in 1964, Jeffrey Bezos. No hace falta traducirla prácticamente, ¿no? Esta se entiende facilísimamente, y es esta parte testosterónica de Jeff Bezos, contada de una manera muy divertida, y aparte canciones que están muy bien como canciones también, ¿no? Yo creo que es un tipo que lo tiene todo. Sí, yo eso lo descubrí el otro día, llevamos una semana escuchando todas las canciones de este señor Bob Burhan, que encima en medio del programa cumple 30 años. Lleva haciendo comedia desde los 16, es insultantemente joven. Iba a decir insultantemente joven. Además de la comedia musical, también hay comedia más clásica sobre tecnología. Venga, algún ejemplo. ¡Hola! Tengo 9 palabras para vosotros. Genial. Adoro la funcionalidad de la multiplataforma integrada de Gulliver. ¡Sí! ¿Qué es? Esto es Silicon Valley, y es una serie de HBO, tiene ya 6 temporadas. Es una sitcom más clásica, pero que utiliza el mundo de los emprendedores y de las startups de una manera muy divertida, y además los que estén un poco familiarizados se divertirán mucho encontrando parecidos con algunos de los personajes, con ciertos ¿Es crítica por eso? reales. O sea, ¿es humor pero crítico? Sí, es muy crítica, sobre todo con una manera de entender la tecnología, ¿no?, muy neoliberal, muy de ganar dinero, muy de buscar financiación, muy testosterónica también, sí, ¿no? Un mundo dominado por hombres muy jóvenes, muy ricos, y que tienen, bueno, pues unos gustos, como vemos, un poco diferentes a lo estándar. A los habituales. Estábamos en la comedia, pero hay discursos también sobre tecnología en todos los géneros, ¿no? El terror es uno también de los más apropiados. Creo que quizás el terror es el género estrella en el último año, ¿no? Hemos visto muchísima distopía. Hay algún documental en plataformas, algunos de los que hemos hablado aquí, ¿no?, como Coded Bias, que habla de los sesgos, que da muchísimo miedo, pero quizás hablar de terror y de tecnología, todos nos vamos a Black Mirror, que es la gran serie de los últimos años sobre tecnología. Hay un debate inmenso sobre los capítulos buenos y los capítulos malos, si era mejor cuando estaba en la BBC que cuando estaba en Netflix, y todo lo demás, pero yo creo que cualquiera de los capítulos dan para un debate interesantísimo sobre esa capacidad de aterrorizarnos que tiene el futuro tecnológico, y sobre esas herramientas que tan presentes en nuestras vidas que nos han cambiado. Mira, este es un fragmento de Coded Bias. Una de las cosas que me atrajo de la informática fue que escribir código me parecía una actividad separada de cualquier problema del mundo real. Quería aprender a hacer tecnología cool, así que me vine al MIT y trabajaba en proyectos de arte que usaban tecnología de reconocimiento facial. Quise hacer un espejo que me inspirara por las mañanas. Me podía colocar un león en la cara o gente a la que admiraba, como Serena Williams. El problema es que la tecnología de reconocimiento facial solo me detectaba si me colocaba sobre la cara esta máscara blanca. Claro, a mí lo que me parece más difícil de todo es la época, ¿no? ¿Cómo se hace época sobre la actualidad tecnológica? De algo que lleva tan poco tiempo, claro, en nuestras, que es en muy nuestras reciente. Vidas. Entonces, claro, la época pues es de una época relativamente cercana. Claro, de hace 4 días. Hace 4 días. Hay una serie estupenda, que sin embargo no es muy conocida, que se llama Halt and Catch Fire. Ha pasado por muchas plataformas diferentes, y
empiezan los 80 contándonos la historia de la tecnología y cómo esos hippies universitarios, ¿no?, acaban siendo snobs millonarios a base de empezar construyendo físicamente, ¿no? Sí. Haciendo ordenadores, después pasando por los servidores, por los ordenadores más grandes y terminando en la época de Internet. Es una serie estupenda, además con una banda sonora maravillosa que va recorriendo toda esa época, ¿no? En los 80 son los Talking Heads, en los 90 está muy bien ambientada y con unos personajes que reflejan muy bien estos grandes emprendedores que conocemos de dónde vienen, ¿no? Halt and Catch Fire. Mira, este es el tráiler. En esta industria se plagian unos a otros sin importarles si una idea es buena. SCP a CPM, Microsoft a SCP. Los ordenadores podrían servir para mucho más. Alguien escribió aquí un mapa del tesoro. ¿Qué es esto? Oye, si es una broma. Página 33. No estoy Si de sabes humor. quién es, dile que quiero conocerle. Quiero que inviertas la ingeniería de un IBM. Has perdido la cabeza. Apple, IBM, ellos controlan todo el mercado. Lo siento, pero llegas tarde. Y otra serie de este tipo sería Para toda la humanidad. En Apple TV. ¿Esta de qué va? También hemos hablado de ella. Ellos plantean una idea muy interesante, que es qué hubiera ocurrido si los primeros en llegar a la Luna no hubieran sido los americanos, sino los rusos. Y a partir de ahí hay una historia muy interesante del dominio tecnológico de la Unión Soviética frente a los americanos y qué hubiera ocurrido. Es una serie muy estimulante y que plantea una reflexión muy divertida además. Está en Apple TV. Mira, suena así. Bienvenidos a la NASA. Ahora ya sois oficialmente candidatos a astronautas. Algún día la gente escribirá sobre esta época. Aquí, comandancia de Jamestown. 10 segundos, ciclo. Dirá que en el peor momento de la Guerra Fría, Estados Unidos inspiró al mundo. Y nos queda un género, la acción. ¿Cuál es tu recomendación aquí? Pues una serie que se puede ver como acción para pasar el rato porque tiene asesinatos rusos, teorías de la conspiración y todo lo demás, solo que todo ocurre en torno a un ordenador cuántico, que además es maravilloso cómo está planteado el ordenador cuántico y cuánto se parece a los ordenadores. O sea, el protagonista es el ordenador cuántico. Es un empresario que ha desarrollado un ordenador cuántico y a partir de ahí vienen todas las teorías de la conspiración y todos los espías que quieren acceder a ese ordenador cuántico. La serie se llama Debs, está en HBO y además es de un director de culto británico que había hecho Ex Machina, que es una película también muy futurista, muy interesante, y es cine de acción, de espías y de asesinatos, pero todo con ese background de la computación cuántica. ¿De cuántos qubits hablamos? De un número tan alto que es inútil expresarlo como número. Bueno, nos ayudará, ¿tú crees, todo esto a entender mejor? A mí me ayudará a entender. A mí me cuesta entrar en estas series, salvo Years and Years. Todas estas que has dicho a mí me cuesta un poquitín entrar. Pero yo creo que hay series, por ejemplo esta última, ¿no?, que si te abstraes de ese MacGuffin tecnológico, ¿no?, de esa excusa tecnológica, son series muy interesantes y muy... Y te ayudan a entender muy el mundo en el que vivimos tecnológicamente. Lo que te ayudan a entender, por ejemplo, esta te ayuda mucho a entender la fisicidad de un ordenador cuántico. Porque a veces cuando pensamos en un ordenador cuántico, pensamos en un ordenador como el que tienes tú en la mesa, ¿no? Una cosa pequeñita. Sí. Un ordenador cuántico ocupa habitaciones, es altísimo, tiene una estética muy diferente a todo lo que conocemos. Entonces yo creo que por lo menos ver cómo es un ordenador cuántico te ayuda a este tipo de cosas. Es igual que esta serie de Halt and Catch Fire, ¿no? ¿Esto te hace entender cómo es un ordenador? No, pero sí que te ayuda a entender que lo que hoy vivimos es una historia que tiene más de 40 años ya y que ha habido mucha gente trabajando primero en la universidad, luego en startups muy pequeñitos y que hoy son millonarios, pero que no es cierta esta idea que a veces nos cuentan o nos quieren vender de señores que han llegado con una presentación, la han hecho en hacerlo en un ascensor, la has hecho en un ascensor y no sé cuántos millones. Que esto no es verdad, que hay gente que lleva muchos años trabajando en esto y que hay todavía un horizonte de cosas por hacer. Lo hemos advertido a las 10 de la mañana, cojan papel y lápiz, tenía que coger para abrir la lápiz hoy para seguir esta sección porque tienen aquí oferta para estar entretenidos durante todo el verano. Jaime García Cantero, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Un beso. Hoy por hoy. Ángeles Barceló. El futuro fue, desapareció. Hemos quitado minutos a nuestro siguiente invitado, pero hay que estar muy pendientes de lo que pasa en la Moncloa con ese Consejo de Ministros, porque ya saben que los martes, cada 2 semanas, queremos descubrir la historia de alguien a quien no conocemos,
ni personalmente ni por su nombre. Todos tenemos un cuándo, un porqué, razones por las que hacemos lo que hacemos, buenas anécdotas, curiosidades, pero muchas veces las escondemos hasta que otro empieza a tirar del hilo en un encuentro casual, pregunta a pregunta. Esto es Usted no sabe con quién está hablando, y vamos a conocer a nuestro invitado como lo haríamos un día cualquiera en un sitio cualquiera. Nuestro encuentro hoy podría ser en un sitio con buenas vistas, en las alturas, sería en Barcelona, y por primera vez vamos a dejar que elija la persona a la que vamos a conocer. Vamos a ver, le dejo elegir al invitado, la Torre Glorias, antes Torre Akbar, el Hotel Arts de Barcelona o la Torre Mafre. ¿Con qué te quedas? Buen día, Ángels. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Con cuál de las tres te quedas? Con la Torre Glorias. Con la Torre Glorias. Sí, sí. Bueno, pues elegido el sitio, mirando la ciudad desde las alturas, quizá con la cámara de fotos en la mano, nos encontraríamos con John Tugores, que es quien me acaba de responder y acaba de elegir la Torre Glorias. ¿Por qué has elegido este punto de los tres? Bueno, es uno de mis rascacielos favoritos del territorio español. O sea, tengo mucha admiración por el arquitecto, y esta solución de un rascacielos alternativo, casi un no rascacielos, pues me parecía muy, muy interesante. Es un edificio muy alto. A ti las vistas no te impresionan, ¿no? ¿Cualquier persona sabe mirar una ciudad desde arriba? Sí, todos tenemos nuestras propias interpretaciones, claro. Depende del background cultural que tengas, pues haces unas valoraciones más precisas o a veces más poéticas, da igual. Pero bueno, todos tenemos nuestra lectura. Porque, a ver, para ir descubriendo quién eres, ¿tú a qué te dedicas? Yo soy arquitecto de formación, con despacho propio, hacemos proyectos y paralelamente pues doy clase en la universidad hace unos 22 años. He dado en diferentes, normalmente la UPC, la New York Institute of Technology, y también me dedico a la aviación. Trabajo de comandante volando el Airbus 320, bueno, la familia de los pequeños Airbus en Vueling. Porque tú, ¿de dónde eres? ¿Dónde naciste? Yo soy un tutti frutti, soy un producto del boom. Como del dice boom. Loquillo, sin ofender un mil leches. No, me explico, yo soy un producto del boom turístico mallorquín de los años 60, finales de los 60. O sea, mi madre británica visita Mallorca y conoce a mi padre, un señor con una nariz tremendamente bateado, con unos ojos Paul Newman, y se enamoraron, y mira, y así hasta el fin de los días. Y yo nací en Inglaterra, crecí en Mallorca, hasta que vine a Barcelona a estudiar. Y yo soy un absoluto enamorado de las grandes metrópolis mundiales. ¿Tú abandonaste la isla para estudiar? Sí, correcto. Sí. ¿Y por qué arquitectura? Arquitectura fue una cosa bastante curiosa, porque cuando tenía 17 años me presenté a un concurso de pintura en Mallorca, y con poca experiencia en concursos de pintura, de hecho, creo que era el segundo, y lo gané. Y no sabían cómo premiar a un menor. Entonces me pagaron un viaje a Italia. Y en Italia quedé fascinado por algunos edificios, entre ellos el Castello de Sant'Angelo en Roma, y pues es un edificio tremendamente moderno, tiene siglos este edificio, y pensé, ostras, ¿cómo sería hoy en día un Castello de Sant'Angelo? Y al volver les dije a mis padres, mira, me voy a hacer arquitecto. Y, ¿Cuántos años tenías? 18 años. O sea, fue un shock, un enamoramiento de estos inmediatos, y dije, bueno, arquitectura, seguro. ¿Y la aviación? Sí. ¿La aviación cómo se cruza en tu vida? La aviación, yo creo que todos de pequeño hemos querido ser astronautas, policías, pilotos, o, ¿sabes? Conozco pocos que quieren ser políticos y tal. Y yo tenía un abuelo de parte británico que formaba parte de la RAF, de la Royal Air Force en Inglaterra, y me iba pues a festivales y estas cosas, y de pequeño pues me fascinaba. De la carrera hice algún proyecto dedicado a temas aeronáuticos, empecé el doctorado también sobre arquitectura aeroportuaria, y sobre todo al acabar la carrera de arquitectura me di cuenta que si quería ser libre en la arquitectura tenía que tener o un bolsillo muy lleno de dinero o un sueldo que me permitiera decir que no según qué proyectos. Y mis padres muy amablemente me pararon la carrera desde Mallorca y les dije, bueno, se acabó, ahora me toca a mí espabilar. Y la aviación pues me ha dado esta libertad. Pero la carrera de aviación te la pagaste tú. Sí. Recuerdo que cuando la acabé, me dieron la licencia, fui un fin de semana a Mallorca y les dije a mis padres, mira, me he hecho piloto. Yo ya era piloto privado, esto de avionetas, que me lo había sacado cuando estudiaba en Estados Unidos. Sí. Y cuando llegué allí les dije, no, me dice mi padre, sí, ya lo sabemos. Me dice, no, me he sacado el de comercial, el de transporte de líneas aéreas. Y mi padre casi se infarta, o sea, casi fallece en el sofá, ¿sabes? Y gracias a mi madre, la rápida intervención de mi madre, dice, no, pero
compaginara las dos y yo le prometí a mi padre que obviamente, sí. ¿Y lo puedes hacer? Sí. La aviación, los vuelos están muy regulados. O sea, la gente se cree que a lo mejor trabajas 5 días seguidos, 2 descansas, 5 días seguidos, 2 no. O sea, los descansos están muy regulados. Las programaciones de los vuelos nos las dan 15 días, un mes de antelación. Son muy amables. ¿Te puedes organizar? Sí, y claro, tengo una programación que yo sé, por ejemplo, si el 20 de septiembre voy a volar o no, pero no sé qué vuelo voy a hacer si me toca volar. Pero claro, como tengo una programación casi de todo el año organizada, puedo organizar todo el trabajo de mi estudio y la universidad. ¿Y te gusta ese trabajo? Dices, lo hiciste para tener dinero que te diera libertad para elegir proyectos, pero bueno, ahora ya estás formado, como si dijéramos. Sí. ¿Sigues necesitando volar o ahora lo haces porque, bueno, pues son unos ingresos más, pero además te gusta? No lo sé. A ver, el tema es tener unos ingresos con una cosa que te apasione. Vale. ¿Sabes? O sea, volarme, o sea, esos días de verano en que, claro, todo el mundo quiere volar y nosotros estamos ahí, pues, a pie del cañón, acabas muy cansado. Para la que descansas 3 o 4 días y tienes el mono aquel de que necesitas un poco de cabina y volar y ver a los compañeros. Es un mundo absolutamente fantástico. O sea, tengo la suerte de que tengo 2 trabajos que no trabajo. O sea, la aviación y la arquitectura son sensacionales. Y sigues eligiendo tus proyectos, entiendo. ¿Qué es lo que no harías? ¿Qué es lo que no elegirías? Mira, una prisión. Nunca diseñaría una prisión. No creo en las prisiones así como las tenemos concebidas hoy en día. Pero bueno, es una cosa muy personal mía, O sea, creo que hay otras maneras de... No, pero por ejemplo, tú que vives en una isla y que en algunos casos los entornos de las islas se han maltratado, supongo que ahí también sería selectivo. Sí, de hecho, he renunciado a algunos proyectos en los que, bueno, recuerdo hace unos 14, 15 años un proyecto que casi me decía un inversor alemán, John, aquí vas a ganar el dinero que no has ganado en tu vida, pero nos vamos a cargar un trocito de la isla. Y le dije muy amablemente, bueno, pues que no. Hice todo lo posible para que no hiciera el proyecto y sé que con el tiempo no lo ha hecho. ¿Sabes? Sí. Y hay una tercera pata en todo esto, porque he dicho arquitectura, la aviación, la fotografía. Sí, la fotografía es un spin-off. Nosotros volamos aviones maravillosos, o sea, los Airbus que fabrica el consorcio europeo, bueno, se fabrican a nivel europeo, son maravillas, son aviones súper fiables, muy bien construidos. Y claro, nosotros en cabina tenemos tiempo, pues, aparte de volar y de nuestras responsabilidades, nuestros protocolos nos permiten, pues, a veces leer un libro y tal. Y en estos momentos en que volamos con el piloto automático y tal, pues, hay tiempo para hacer fotografías. Y claro, pones a un arquitecto dentro de una cabina de pilotos con unas vistas sensacionales y eso está observando pues la Europa que ha estudiado en la universidad, pero la ves en tiempo real y inmersa en la atmósfera, pues ostras, eso es lo que los demás no vemos, ¿no? O no sabemos ver, a lo mejor lo vemos un día que estemos en las alturas volando, pero no somos conscientes. Sí, bueno, es que muchas horas ahí arriba dan para mucho. Normalmente pues cuando el pasajero viaja tampoco tiene las vistas que tiene porque tiene una ventana lateral, muchas veces tiene el ala, los motores y tal. Pero esta digamos, vista casi panóptica que tenemos del territorio, la gente, pasajeros que a veces los he invitado en cabina para que vean la cabina y tal, y se maravillan, ¿no? Tienes una vista de 180 grados de todo el territorio. Y el planeta es muy pequeño, o sea, explicaba el otro día a unos amigos que algunas fotos de Barcelona las he hecho desde Francia. ¿Sabes? O sea, que yo desde la vertical de Barcelona, una noche de estas, después de haber llovido, tú ves la luz de Madrid, ves la luz de Bilbao, ves la luz de Perpiñán, ¿sabes? El mundo es muy pequeñito. Qué bueno. Bueno, recordar que has publicado ya libros y reunido tus fotos en exposiciones como Atmosphere. Una exposición, yo creo que se puede ver ahora en Terrassa, ¿no? Sí, se acaba el domingo esta exposición. Hay que verla, Bueno, es que solo escuchándote a ti ya me han entrado unas ganas. Siento muchísimo que te he robado el tema de los indultos. Nos roba la vida y te he robado unos minutitos. No te preocupes. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Cuando vuelen, que lo hago a menudo, escuchar el nombre. Y si eres tú, iré a saludarte a ver si me dejan. Por favor. Un beso. Cuídate mucho. Hasta Adiós. luego. Acabará por matarte. ¿Y qué pasa? ¿Que esto le vamos a llamar el espacio de Coquemaya? Sí, un poquito. Qué buena es esta canción. Coquemaya patrocina los últimos minutos del Hoy por Hoy. Coquemaya hace lo que no quiere. Me mires a mí. Este es un temón. Es que te estoy mirando a ti, Sara. Este es un temón. ¿Y por qué? ¿Dónde nos lleva? Que sí, que es un temón, que adoro a Coquemaya, pero ¿dónde nos lleva? Por el título, por las noches. Hemos comentado que la semana pasada, sobre todo los madrugadores, estabais como de mala leche. Sí. Estabais de muy mala gaita la semana pasada. Bueno, algunas más que otros. No, pero en general todos, muy malas caras.
compañeras. Mira, Nacho, Sastre, Bayo, Ángels, etcétera. El resto de compañeros. Pero esta semana estáis simpaticones y hemos dado en la clave. Es que estáis durmiendo mejor, que no hace calor. Yo confieso que estoy durmiendo mejor esta semana que la semana pasada. Es el fresquete, está clarísimo. Es el fresco. Sobre todo si llueve. Yo le quiero preguntar un día a lo Eches, ¿por qué se duerme tan bien cuando está lloviendo? Ahí te llevo yo la contraria. Bueno, depende, porque podéis oír la lluvia en la casa y está ahí... Claro, es que en mi casa cuando llueve se oye la lluvia que te mueres. No se lo preguntes a lo Eches, déjalo. Vale, pues yo siempre duermo. Lo Eches te dirá que las nubes y se enfría y cae el agua. No, el ritmo suave de la lluvia te adormece. Relaja, yo estoy a favor. Bueno, y ya está. No, y esa pero ha sido es que la claro, conversación. nosotros a las 3 de la mañana, que es cuando entra el airecillo por la ventana, aunque haga mucho calor, Cuando podemos tú te dormir ese despiertas, ratito. Ángels. Pero es que ahí vosotros os A despertáis. mí me queda ¿qué una horita. hacéis? A Sastre ya le pilla despierto. Sí, y a mí me queda una horita. ¿Y no Yo ya noto la brisa entrando por la ventana. Sastre con el fresco ya ha desayunado. Él ya ha desayunado. Yo cuando entra el fresco y me tapo un poco más, digo, venga, va, que me queda una hora, Sastre incluso ha cambiado los riegos de la huerta y todo. Vamos, a esa hora ya está. El guión de las 8 está ya acabado. Pero en Valencia hace fresquito también. No. En Valencia vale. el calor es sofocante. De hecho, no sabéis el gusto que da escuchar a Jordi Carbó decir todas las mañanas, porque lo hice esta semana todos los días, aquello de las temperaturas todavía no son sofocantes, salvo en el Mediterráneo. Que hay bueno, pues bochorno. esa es mi casa. Bueno, lo siento, teletrabajas. Bueno, para dormir bien o mal no depende tanto del fresco, sino de la compañía. Exacto. Y muy de esa Muy teoría. bien. Buena selección musical, ¿eh? Coquemaya, sí. los Beatles, buena selección musical para terminar. Sara, último compás. Y además es una revolution también, porque hoy hemos hablado de una revolución que es la de la edición genética, la de los CRISPRs, que hemos aprendido también esa palabra. Y lo hemos hecho con el microbiólogo Francis Mojica, que además eligió ese nombre, el de CRISPR. Él ha estado a puntito de ganar el Nobel de Química. Bueno, pues ¿hasta dónde podremos llegar con lo que hemos bautizado la revolución del siglo XXI? Es un cambio bestial, ¿no? Todos tenemos bastante asumido a día de hoy que si hay una alteración genética que da lugar a un síndrome, dices, pues mala suerte que has tenido, ¿no? Te ha tocado, ¿no? Sí. Las mutaciones genéticas son una lotería y a ti te ha tocado. Y la has heredado de tus progenitores, ¿no? Y te quedas con ello, sufriendo el resto de tu vida. Ahora, claro, dices, no, es que aunque te haya tocado hay una posibilidad de revertir esa mutación, ¿no? Y desde ese punto de vista, pues el cambio es radical. Me abruma esta gente tan inteligente. Y tan majo a la Porque vez. además es un microbiólogo que será como un biólogo pequeño, ¿no? Pero es que si estas cosas dependieran de nosotros, la evolución, el mundo no evolucionaría. Hace tiempo que nos habíamos extinguido, Ángel. ¿Verdad? Ya no o sea, había... yo pienso, si esto dependiera de mí o de Sergio Castro, da igual, o de Ana Oslé, o de... Bueno, Eva a lo mejor es la más lista de todos, pero nos habríamos extinguido totalmente, no sé. Bueno, Brian. Me ha encantado lo del microbiólogo, el biólogo pequeño. En fin, nos vamos a ir a la costa, a Almería. Compañero Alfredo Casas, que está a puntito de empezar el Hoy por Hoy Almería. Así que bien, Alfredo, a tope. No sé si se va a hacer bueno en Almería, pero ya es un buen sitio ¿Quién para ir. estuviera en Almería ahora? Pues venga, todo tuyo, que nosotros lo vamos a dejar aquí. Esperando, eso sí, la comparecencia. La SER se la va a ofrecer en cuanto comparezca el presidente del gobierno después del Consejo de Ministros que tiene que aprobar los indultos. Hasta mañana, a partir de las 6. Pongan el despertador. Suscríbete a Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Cadena SER. La radio.